El mundo contuvo la respiración. La Casa Blanca se convirtió en epicentro de un terremoto político con la llegada de Donald Trump. Su regreso al poder fue una irrupción contundente que lo catapultó al centro del escenario mundial. Orquestó una jugada maestra, audaz y disruptiva, que desmanteló décadas de diplomacia europea y reescribió las reglas fundamentales del juego internacional. Este giro copernicano fue un shock y un cataclismo para muchos líderes, analistas y ciudadanos acostumbrados a un orden global predecible. Pregunta para ustedes: ¿desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Queremos conocer nuestra audiencia global. Trump desató la tormenta con declaraciones audaces y provocadoras. Anunció que la paz puede firmarse sin un alto el fuego, revirtiendo la mantra europea de primero el silencio en el frente, luego el acuerdo. Un desafío directo a Bruselas y su filosofía. Inmediatamente vetó la expansión de la OTAN hacia el este, una política clave de la seguridad euroatlántica. Declaró que no habrá expansión de la OTAN hacia el este y que las garantías de seguridad se discutirían estrictamente bajo sus propias condiciones, impuestas por Washington. Esto fue un mazazo, un golpe devastador y humillante para la moral y estrategia europeas. Los líderes de la Unión Europea se quedaron pasmados de incredulidad e impotencia. En las salas de poder, el nerviosismo cundió. Algunos recurrieron al Valium. Una bofetada fría y calculada a la vieja guardia europea, a sus expectativas de influencia. Luego llegó la bomba. Una propuesta de contrato de armas por 100.000 millones de dólares. Bajo este acuerdo, Europa pagaría por avanzados sistemas de defensa aérea Patriot y armamento de última generación. Los beneficios irían directamente a Washington, engrosando las arcas militares estadounidenses. Un negocio redondo desde la perspectiva americana, pero asimétrico y unilateral. ¿Quién pagaría la cuenta? Europa. ¿Quién se embolsaría las ganancias? Washington. Pura transacción comercial global, dejando a Europa en clara desventaja y dependencia. Pero lo más impactante fue la llamada directa. Desde la Casa Blanca, ante la incrédula y consternada mirada de los líderes europeos, Trump telefonió directamente a Vladimir Putin. Fue una sorpresa mayúscula, una declaración de intenciones y un cambio de guardia palpable. El asistente presidencial ruso, Yuri Ushakov, la calificó de directa y constructiva, sin miel pero sin veneno, sugiriendo una franqueza inusual. Putin agradeció a Trump por intentar llevar el asunto al sentido común, una crítica velada a la política occidental. Fue un diálogo directo, franco y estratégico, que rompió 3 años y medio de silencio radiofónico absoluto entre Washington y Moscú. El muro de silencio se rompió. ¿Por qué ahora y de esta manera tan unilateral? Trump propuso una cumbre bilateral de alto nivel entre Putin y el líder del Estado postsoviético, seguida de una reunión trilateral más amplia con Estados Unidos, consolidando el papel central de Washington como arquitecto de la paz. Rusia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, aceptó la posibilidad, pero con condiciones claras. Las negociaciones futuras serían con representantes de mayor nivel. La inminencia de la situación era tal que, según Friedrich Merz, la reunión entre Putin y el presidente de la nación en conflicto podría ocurrir en días, máximo semanas, abriendo una ventana de oportunidad. Lo más trascendental fue la insistencia de Trump en la cuestión territorial. Para el expresidente, este tema, largamente evitado por la diplomacia internacional, ya no es un tabú. Lo elevó a la base, el esqueleto, del futuro acuerdo, indicando que cualquier solución duradera debería abordar esta realidad directamente. El líder de la nación en conflicto intentó evitar el tema, pero sus esfuerzos resultaron inútiles ante la determinación inquebrantable de Trump. Así, Estados Unidos se posicionó, dominante y unilateral, como el mediador principal, dejando a Europa completamente al margen. El tablero geopolítico global se reconfigura drásticamente ante nuestros ojos. Ayúdenos con la estadística de la emisión. ¿Cuál es su país, ciudad y la hora actual donde nos mira?
Este cambio radical no es meramente un titular, representa una fractura profunda y probablemente irreversible en el corazón mismo de la Alianza Occidental, una grieta que amenaza décadas de cooperación y la arquitectura de seguridad. La diplomacia europea, con su mantra de primero el alto el fuego, ha quedado pulverizada. ¿Cómo reaccionaron los líderes europeos ante este desplante? Emmanuel Macron se encendió como vino tinto al sol, defendiendo la vieja estrategia. Propuso construir un ejército del Estado postsoviético modernizado para años, sin la OTAN formal. Su influencia parece haberse evaporado rápidamente. Friedrich Merz, de Alemania, se mantuvo tenso y silencioso, como si lo hubieran echado de la tribuna VIP. Reconoce que Europa ya no manda. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, vio sus discursos ahogarse, relegados a un segundo plano. Intentó sin éxito recordar el papel de la Unión Europea. Sus palabras fueron insignificantes ante el estruendo de los acuerdos bilaterales gestados al margen de Bruselas, dejando a la UE en parálisis. Europa ha sido relegada, sin contemplaciones, al asiento trasero y sin cinturón de seguridad. Esta es la nueva y precaria realidad geopolítica. La unidad occidental ha crujido por las costuras, como un armario mal montado de IKEA, revelando sus fragilidades. La ilusión de unidad se ha hecho añicos. ¿Estamos presenciando el colapso definitivo del multilateralismo? La amarga verdad es que Washington y Moscú están firmemente al volante de los acontecimientos. Europa paga por el banquete, pero se sienta junto a la pared, sin voz ni voto, sin ver el menú. Es una tragicomedia sombría. Trump, con un rotulador gordo y una insolencia descarada, borra las líneas rojas europeas delante de todos, demostrando su irrelevancia. ¿Qué futuro le espera a una Europa marginada, dividida y dependiente en este nuevo orden global? ¿Qué medida o sanción única cambiaría realmente la situación en la región del Mar Negro del Norte? Díganlo de forma concreta. Hay varias lecturas sobre esta situación explosiva y sin precedentes. Oficialmente, Donald Trump busca la paz, o al menos así lo presenta a su electorado, buscando capital político. Pero fuentes del Financial Times sugieren que el contrato de $100.000 millones es, ante todo, beneficioso para Washington. El dinero es europeo, el beneficio estadounidense. Trump es un hombre de negocios. Su enfoque en política exterior es una extensión de su filosofía empresarial. América no regala, América vende, afirmó tajantemente, encapsulando su doctrina América primero. Su interés es el show y el beneficio, capitalización política personal y reafirmar la hegemonía estadounidense como el mediador principal, el arquitecto indispensable de la paz global. Quiere demostrar a su electorado y al mundo que es diferente, que puede negociar a su manera sin la lírica diplomática europea, percibida como débil. Trump busca posicionar a Estados Unidos como el director indiscutible de la puesta en escena global. Demostró quién manda aquí, imponiendo un nuevo orden. ¿Y Rusia? Vladimir Putin se mostró sorprendentemente abierto al diálogo, agradeciendo los intentos de Trump de traer sentido común a la mesa de negociaciones, lo que validaba la postura rusa. Según el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Rusia está dispuesta a negociar, pero solo si se abordan sus líneas rojas fundamentales. No expansión de la OTAN, respeto por los derechos de los ruso-hablantes en la nación en conflicto, y el ineludible tema territorial. Moscú, a través de Lavrov, criticó a Europa por ignorar las causas profundas del conflicto. Su postura es una bofetada fría a las mantras gastadas europeas y su moralismo. La expansión de la OTAN para Rusia es como moho en una fábrica abandonada, una agresión latente que invade su esfera de influencia. Para Rusia, esto es una cuestión existencial de seguridad nacional y legitimación de sus acciones. Una respuesta a promesas rotas en los 90. Su objetivo estratégico es dividir Occidente, socavar la unidad transatlántica y obtener garantías de seguridad inquebrantables. Las filtraciones de círculos diplomáticos estadounidenses sugieren que, bajo Trump,
Los americanos parecen haber empezado a escuchar las demandas de Rusia. Una victoria diplomática silenciosa para el Kremlin. Los líderes europeos intentan desesperadamente mantener una fachada de unidad. Macron, según Fugas, dejó claro que París no se desviaría del esquema primero la paz, luego la geopolítica. Pero la realidad geopolítica se impone con fuerza avasalladora. El presidente del país en la frontera con la Federación Rusa es un rehén de las circunstancias. Se le ve inseguro, con tensión, y ruega no tocar el tema territorial, consciente del suicidio político. Se retuerce entre la presión externa de las superpotencias y el miedo interno a la reacción de su población, a la que prometió integridad territorial, según Alexei Naumov. ¿Qué elección le queda a la nación en conflicto? Trump, según fuentes de Washington, ya discutió con Putin la fórmula de no reconocer pero aceptar de facto la cuestión territorial. Una solución que implicaría pérdida efectiva de control sin formalización. Una píldora amarga. Para el líder del Estado postsoviético, la situación es un veredicto político lapidario, un dilema insoportable. ¿En quién confían realmente sobre este tema en la región del Mar Negro del Norte? Nombren un solo orador o medio de comunicación. Esta crisis no surge de la nada. Rusia ha advertido repetidamente, durante décadas, contra la expansión de la OTAN hacia el este, considerándola una amenaza directa a su seguridad. Esta expansión se ha producido 5 veces desde la caída del muro de Berlín, acercando la infraestructura militar de la alianza a sus fronteras. Es, según el Kremlin, la raíz de las desgracias y el origen de la actual escalada. Trump mismo se refirió a las promesas incumplidas dadas a Rusia en los 90 sobre la no expansión de la OTAN. ¿Fueron esas promesas la semilla del conflicto actual? En 1994, el Memorándum de Budapest vio al país en la frontera con la Federación Rusa renunciar a sus armas nucleares a cambio de solemnes garantías de seguridad. Rusia fue uno de los firmantes. Macron recordó que Moscú violó estas obligaciones, pero Lavrov replicó con contundencia. Moscú nunca dijo, denos lo ajeno. Siempre se trató de personas que vivieron en estas tierras durante siglos, y de repente resultaron ser personas de segunda clase en su propia tierra, privadas de sus derechos básicos. Subrayó que, si bien la constitución del vecino occidental de Rusia consagra los derechos de las minorías nacionales, en la práctica se prohíben idiomas, se sofoca la cultura, se persiguen medios y se marginan comunidades. Esto, para Rusia, es una raíz profunda del conflicto, una injusticia histórica y cultural. En febrero de 2024, Macron habló de incertidumbre estratégica con respecto a Rusia, lo que entonces sonó a troleo filosófico, pero ahora es casi una doctrina de la nueva política europea. Estamos viendo las inevitables consecuencias de años de ignorar estas raíces profundas y las advertencias persistentes de Moscú. Si ustedes fueran asesores del líder del país en la frontera con la Federación Rusa, ¿qué harían en los próximos 90 días? Un solo paso clave. Los próximos días y semanas serán cruciales, definitorios para el futuro de la región y la configuración del orden global. La cumbre en Hungría, según fuentes de Reuters, no es una teoría, sino casi una realidad, con preparativos y agendas delineadas. Las negociaciones continuarán con delegaciones reforzadas, señal de la seriedad. El New York Times, citando a Yuri Ushakov, lo confirma. La reunión bilateral entre Putin y el líder de la exrepública soviética podría ser inminente, en cuestión de días o semanas, abriendo un capítulo nuevo y explosivo. Después, la trilateral con Estados Unidos, consolidando el papel de Trump como gran mediador. El tema territorial, ese elefante en la habitación que la diplomacia europea evitaba, insistía Trump, ya no es un tabú, sino el esqueleto del futuro acuerdo. ¿Será una aceptación tácita de la pérdida de control territorial sin una formalización oficial? El presidente del país en la frontera con la Federación Rusa enfrenta la imposible y angustiosa tarea de explicar a sus propios ciudadanos la pérdida territorial
sin que suene a traición. Esto podría desencadenar una crisis política interna devastadora, desestabilizando su gobierno y la unidad del país. Mientras tanto, Europa, con sus líderes desorientados y su influencia menguante, intenta desesperadamente salvar la cara y reafirmar una mínima relevancia. La propuesta de Macron de construir un ejército en toda regla de varios cientos de miles de bayonetas en el estado postsoviético, sin la OTAN, es un intento desesperado por autonomía estratégica, pero Moscú lo interpreta como una amenaza directa y una preparación para una nueva escalada, advirtiendo sobre las consecuencias. La arquitectura de seguridad posguerra fría en Europa está en jaque, ya desmantelada, y se exigen nuevos marcos para las garantías de seguridad que Rusia y Estados Unidos dictarán. La cohesión occidental, esa ilusión de unidad, se ha hecho añicos, revelando profundas diferencias. La fractura entre Estados Unidos y la Unión Europea es profunda y evidente. El declive del multilateralismo y el auge del bilateralismo son palpables, marcando una nueva era de pragmatismo brutal. Estamos ante un nuevo orden global, uno donde América no regala, sino vende, como sentenció Trump, afirmando su posición de hegemón. Uno donde Europa es un figurante, un actor secundario, forzada a reaccionar. La vieja diplomacia europea, atrapada en su vals, girando alrededor de un frente unido y principios, mientras Trump, con estilo directo, la empujó fuera del escenario. El principal acorde de humillación del viejo orden europeo ha sonado con fuerza, marcando el fin de una era. Pregunta para ustedes: ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad, país y pueden añadir una bandera si quieren. Lo que hemos presenciado es un cambio de paradigma geopolítico irreversible, un antes y un después que redefinirá el siglo. Estados Unidos, bajo el liderazgo pragmático de Donald Trump, ha consolidado su posición como único actor decisivo, el director de la puesta en escena global. Hizo negocios lucrativos con la venta de armas a Europa y redefinió unilateralmente el orden global a su conveniencia, priorizando intereses económicos y políticos. Rusia, con la astucia de Vladimir Putin, logró una victoria estratégica significativa: legitimar demandas de seguridad, la no expansión de la OTAN y consolidar nuevas realidades territoriales sin formalización. Una victoria informal pero enorme. Erosionó la influencia europea y dividió el frente occidental. Europa, con sus líderes como Macron, Merz y von der Leyen, pierde dramáticamente relevancia política, credibilidad diplomática y autonomía estratégica. Es relegada a actores secundarios y figurantes, forzada a aceptar un papel marginal y pagar las consecuencias económicas de decisiones ajenas. El viejo orden europeo es humillado y desmantelado. El presidente de la nación en conflicto emerge como un rehén de las circunstancias, atrapado sin poder real. Pierde control territorial efectivo y autonomía de decisión, sometido a presión externa y miedo interno. Un personaje trágico. La gran pregunta es: ¿estamos entrando en una era de paz impuesta, a medida de Washington y Moscú? ¿O esta nueva y volátil realidad nos llevará a una escalada aún mayor? ¿Cuál es su línea roja personal en este complejo conflicto geopolítico? Dejen su opinión en los comentarios. Su perspectiva es fundamental para enriquecer el debate. No se pierdan nuestros análisis continuos. Suscríbanse al canal para un análisis honesto y sin censura. Activen la campana y compartan este video si creen que esta información crítica debe llegar a más personas. Nos vemos en el próximo informe.